y vamos a seguir trabajando nuestro capítulo 2 del programa, que vamos a empezar este capítulo 2. El día de ayer alcanzamos a terminar el capítulo 1 con las aplicaciones clínicas, ¿verdad? Y solo presentamos la portada inicial del capítulo 2. Creo que con ustedes aquí nos quedamos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Miren, recuerden que siempre que empezamos un capítulo, como el programa del material con el cual trabajamos va a ser diferente, pues siempre les repetiré, ¿verdad?, el contenido que todos tenemos en lo que es el programa completo de la unidad. En este caso, el capítulo 2, el contenido que tiene, como ayer ya lo puntualizamos, se refiere a la primera parte y por eso el título es División Sensorial 1 o 1, referente a la sensibilidad somática. Y entonces, ¿por qué, verdad? Porque como el contenido es tan extenso en esta división, abarca no nada más la sensibilidad somática, sino también la sensibilidad especial, los sentidos especiales, pero eso lo vamos a revisar en el capítulo siguiente, el capítulo 3. Y aquí, fíjense, tenemos finalmente los 6 temas. Como siempre, el último va a ser la aplicación clínica. Y entonces, en 5 temas vamos a revisar el contenido completo, tanto en su anatomía como en su fisiología, de cada componente que forma parte de esa división. Y en este caso, ¿verdad? Empezaríamos a hablar, que es lo que vamos a hacer en esta clase, de cómo se clasifican las sensaciones o estímulos de sensibilidad somática. Luego, ¿quién las recibe? ¿Verdad? Porque acuérdense que esa es la primera función que realiza esta división, es recibir los estímulos somáticos, que pueden proceder del aspecto o del ámbito externo a mi organismo o se pueden desarrollar dentro de él, como lo vamos a ver. Y esos son los receptores. Y como hablamos, ¿verdad? Ahora que acabamos el capítulo 1 de receptores para neurotransmisores, aquí siempre tenemos que ponerles el apellido. Son receptores sensoriales, ¿verdad? En sensitivos también. Y entonces de ellos, pues hoy vamos a revisar las características que tienen en esta clase. Pasaríamos al tema 3, que es el segundo componente en ese recorrido, ¿verdad? ¿Quién continúa los receptores en la división sensitiva? Las fibras nerviosas, o sea, los axones que forman parte de nuestros nervios del sistema periférico, que tienen función sensitiva. Vamos a ver cómo en esta clasificación vamos a ver también los motores, porque hay una clasificación que los involucra a ambos. Y finalmente recuerden que si es periférico, la información solo la va a llevar hasta la médula. Pero hablar de médulas ya estamos en sistema nervioso central. Entonces en médula, el siguiente medio que utiliza la información somatosensorial para continuar siendo conducida hasta corteza cerebral sensitiva somática, pues es lo que llamamos las vías somatosensoriales. Son el sistema de fascículos para sensibilidad somática. Yo espero que hayan visto esto en su curso de anatomía. Si no fue así, pues aquí lo tenemos que ver, ¿verdad? Y de hecho es nuestra responsabilidad conocer la anatomía y después explicar la función. ¿De qué sistema? Ahí lo tenemos, de los dos, el columna dorsal lemnisco-medial y el sistema anterolateral, que también se llama espinotalámico. ¿Y hasta dónde van a llegar estas vías? Y claro, tienen que llegar a la zona de nuestro encéfalo después de atravesar varios niveles en el tallo cerebral, el relevo del tálamo, tienen que llegar hasta la corteza, porque acuérdense que hasta que llega la información sensitiva, hasta que llegan los impulsos nerviosos hasta la corteza, en este caso sensitiva somática, es hasta cuando podemos percibir los estímulos. Si la interrupción por algún motivo se hace por debajo, ¿verdad?, de esta zona, la información se transmite, pero no la vamos a poder sentir, no la vamos a percibir, ¿sí? Y todo eso es lo que vamos a estudiar. Sin más,
Empezamos, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican las sensaciones somáticas? Bueno, pues se clasifican de acuerdo a la naturaleza, al tipo de energía o naturaleza que tiene el estímulo. De tal manera que el grupo más versátil, más numeroso de sensaciones somáticas son las mecánicas, es decir, los estímulos que su energía es de tipo mecánico y por eso, ¿verdad? Se les llama así, estímulos mecánicos o sensaciones mecanoceptivas. ¿A quién tenemos aquí? Pues todas las que vemos, ¿verdad? Y después pues agregaremos si es que nos falta alguna, pero todos ya sabemos el tacto, que puede ser ligero, ¿verdad? Como el roce, vamos a suponer de, como está en un ejemplo, de una pluma, de algo muy leve, o un tacto más profundo, por ejemplo, el que sentimos cuando nos colocamos algún objeto de presión sobre nuestra superficie corporal. Y son diferentes los receptores para tacto ligero y para tacto profundo. Tenemos la vibración, la presión. La propiocepción es una sensación somática que es inconsciente. Todas las demás sí las hacemos, sí las percibimos de manera consciente. Nos damos cuenta de ellas, las sentimos en pocas palabras, pero la propiocepción no. La propiocepción es la única sensación mecánica, en este caso, que opera a un nivel inconsciente. Pero es una sensación básica, fundamental, para que la ejecución del movimiento voluntario sea correcta. ¿Por qué? Porque como nos vamos a dar cuenta, y quizá ustedes ya lo saben, la propiocepción es una sensación somática que está informando continuamente a la corteza cerebral de la posición que tiene cada parte de mi cuerpo. Y entonces, ¿por qué opera a un nivel inconsciente? Porque ¿qué receptores son los que detectan eso? O sea, ¿qué receptores son los que le van a informar a través de su vía específica, ¿verdad? A través de sus vías somatosensoriales de la médula, a través de qué fascículos, le va a informar a la corteza si estamos sentados, si estamos de pie, si estamos en decúbito dorsal, decúbito ventral, si mis brazos están flexionados, si mi cabeza está extendida, o sea, ¿quién? Y obviamente que van a ser los receptores de nuestros músculos esqueléticos, junto con los receptores de los tendones, ya lo veremos ahorita al rato. Y eso, pues, opera a un nivel inconsciente, ¿verdad? Pero es fundamental. Si la corteza cerebral perdiera, ¿verdad? O perdiera nuestro organismo esta sensación somática, la propiocepción, tendríamos graves problemas para la ejecución del movimiento voluntario. En cambio, nuestro movimiento es tan preciso, tan exacto, ¿verdad? Porque de acuerdo a la posición que estemos, pues es el movimiento que vamos a hacer. Si estamos sentados y nos queremos parar, nosotros no tenemos voluntariamente que decirle, mira, organismo, me voy a parar. Entonces, apoya los pies, ¿verdad? Sujétate si quieres de la mano, o sea, dependiendo cómo esté, y ahora no, pues eso, imagínense el tiempo que nos ocuparía eso. Entonces, son sensaciones, esta propiocepción tiene esa importancia fundamental. Nos vamos al segundo grupo, y ahora son sensaciones térmicas, o sea, estímulos térmicos. También se llaman termoceptivas. Y claro, ¿verdad? Son los dos extremos de temperatura. Ahorita que estamos en invierno todavía, pues percibimos, sobre todo en la mañana, una sensación de frío. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay una temperatura en una graduación de grados centígrados, lo sabemos, ambiental baja. Y pues nosotros somos privilegiados como país, ¿verdad? Estar en parte del Ecuador, pues tenemos un clima generalmente muy agradable. Imagínense cómo están en España, cómo han estado, sobre todo en Madrid, que ya ven que hasta es una zona de desastre. ¿Por qué? Porque les llegó una tormenta invernal con unas nevadas impresionantes. Todos hemos visto eso. ¿Cuándo vamos a tenerlo aquí? Pues no podemos decir que nunca, jóvenes, porque lamentablemente en Madrid tenían más de un siglo de no
experimentar un efecto de ese tipo. Eso es producto del cambio climático que está habiendo en el planeta. Entonces, puede ser que en alguna ocasión, si no hacemos lo que debemos hacer para, ¿verdad?, detener el deterioro ambiental que estamos ocasionando, pues en algún día vamos a poder vivir eso, como hemos vivido otras experiencias, ¿verdad?, terribles. A nosotros, bueno, nevadas, ¿no? Pues claro que te ocasionó, ¿verdad?, dolor. Cuando nos cortamos, creo que a todos nos ha pasado hasta con una hoja. Pues claro que me duele. ¿Por qué? Pues porque hubo lesión tisular. Cuando nos quemamos, ¿por qué? Porque tomamos algo que estaba muy caliente, no nos dimos cuenta y nos produce quemadura. Entonces no siento una sensación térmica de calor, siento dolor, porque la quemadura produce daño tisular. El dolor, ¿verdad? El mecanismo que hace que estos receptores, que así se llaman, ¿verdad? Se van a llamar receptores de dolor o no, si receptores, los excita, es todos los mediadores químicos que se generan cuando hay lesión tisular, por cualquier índole, ¿verdad? Y hay dolor aparte del somático, el visceral. Entonces, claro que el dolor, y además el visceral se acompaña de un dolor referido. Es como, por ejemplo, ustedes lo van a aprender a partir del año que entra, que entren a su clínica, ¿verdad? Y aquí tenemos que saber el fundamento, porque el dolor de un órgano inflamado, como puede ser, o un órgano con hipoxia, la inflamación y la hipoxia son causas, son factores que ocasionan dolor en cualquier órgano. ¿Por qué, verdad? Se siente o se detecta eso en clínica. Eso lo van a aprender en su curso de introducción a la clínica. En fisiopatología también lo van a ver, ¿verdad? Y van a ver que cuando hay un cuadro de apendicitis hay un signo clínico que hay que buscarlo, que es el dolor en el punto de McBurney o el dolor de la prueba del psoas, ¿verdad? Entonces, todos esos son dolores referidos, ¿verdad? O el dolor de una litiasis renal. ¿A dónde se proyecta el dolor? Y esos puntos, ¿verdad?, que van a conocer en su curso de urología hasta quinto año, pues se refieren a este tipo, ¿verdad?, de dolor que se refiere cuando una víscera sufre un proceso de inflamación o de hipoxia, ¿verdad? Y el dolor se refiere a través del sistema periférico. El dolor, por ejemplo, y ustedes lo saben, Octavio, ahorita te doy para que nos hagas tu comentario. Finalmente, mi comentario es el dolor por la isquemia del miocardio, por ejemplo, en una crisis de angina de pecho o de infarto, ¿verdad? Y el paciente puede decir, es que yo empecé con un dolor en la parte interna de mi brazo izquierdo, obviamente, o se me corrió al cuello y a la mandíbula. Son dolores referidos. Tienen una explicación, ¿verdad? Anatómica y fisiológica. Octavio, te oímos. Sí,
no solo sirve para dolor. Por ejemplo, en la lengua, la capsaicina estimula a los receptores nociceptivos, nos da el sabor del pico. Y también Ah, sirve para... Octavio, yo te estoy oyendo entrecortado. No sé si tus compañeros te escuchen bien. No se le entiende, doctora. Igual, cortado. Es decir, a ver si puedes ahorita volver a abrir tu micrófono, a ver si te escuchamos, porque es muy oportuno y muy importante lo que nos estás diciendo, ¿verdad? De el papel de la capsaicina. Entonces, ojalá que ahorita que abras el micrófono te escuchemos mejor, y si no, al rato, no importa. Haz el intento ahorita de vuelta. Me está grabando un audio para que yo pueda compartírselo. Ah, muy bien, Lili, muy bien. Y miren, mientras Mestli también te Sí, doctora, escuchamos. yo tengo una pregunta. ¿Se Ajá. pueden presentar dos sensaciones somáticas al mismo tiempo? Sí, claro, claro, Ok. ¿verdad? Es decir, de la misma naturaleza. Por ejemplo, al mismo tiempo se puede presentar una sensación de tacto y una sensación de cosquilleo, ¿verdad? O de prurito, ¿sí? Es decir, o de presión. Tú puedes sentir tacto en un sitio y presión en el otro. No quiere decir que eso, y qué buena tu pregunta, Mesli, no quiere decir que la misma sensación vaya a ser detectada, recibida por el mismo receptor y que vaya a ser transmitida por las vías fibras aferentes. Eso para nada. Es el siguiente tema que vamos a ver, ¿verdad? Eso no. Pero sí, ¿verdad? Yo en esta mano siento, vamos a suponer, un tacto ligero, no me había dado cuenta. Ah, pues es que ahí estoy viendo, ¿verdad? Que me está caminando un insecto de esos chiquitos o alguna cosa que a veces a simple vista no la vemos. Y al mismo tiempo puedo sentir, ¿verdad? No sé, una sensación de comezón. O sea, eso sí. Igual puede sentir frío y al mismo tiempo puede sentir presión. No sé si fui clara, Mesli. Sí, doctora, muchas gracias. Por eso es posible, terminaría mi comentario, eso es posible porque los receptores y las vías de conducción de esa sensación son distintas, van por diferente, inclusive no nada más fibras nerviosas, van por diferente sistema, diferente vía en la médula. A ver, Octavio. ¿Ya se me escucha? Disculpe. Ahora sí, ya te escuchamos Sí, bien. es que andaba fallando mi internet. Ok. Yo nada más quería comentar que una vez para una exposición de anatomía leí que las fibras del dolor tienen más funciones que solo el dolor. Por ejemplo, en la lengua, la capsaicina estimula los receptores nociceptivos y esto nos da el sabor del picor. Y esa es otra función que no describen los libros. Así Eso es. es lo que quería decir. Y ese es muy buen ejemplo. De hecho, Luis, ¿verdad, Octavio? Más adelante les voy a presentar una figura, ¿verdad? Que como tú bien dices, algunos libros de fisiología en general, como son los que nosotros leemos, que es el Guyton, ¿verdad? Linda Costanzo, a veces no lo comentan. Y a veces eso lo vemos en libros que son, dijéramos, más específicos de la neurofisiología. Algunas imágenes que yo les presente ahorita van a ser de algún libro de neurociencias. Las imágenes son equivalentes, pero como son libros de neurofisiología, pues son más específicos a eso. Muy bien, Luis, muchas gracias. Entonces terminamos, jóvenes. Miren, sensaciones somáticas hay más. Miren, por ejemplo, estas que son energía química, sensaciones químicas. Bueno, también son inconscientes. ¿Cuáles? Las que se refieren a estímulos internos, químicos, que se ubican en la composición de los líquidos corporales. Y ahí está. La osmolaridad, la glucemia, la natremia, la PO2, la PSO2, que son obviamente la concentración de solutos orgánicos como glucosa, como sodio, como potasio, como cloro, etcétera, o es la presión parcial de los gases respiratorios, que recuerden que así es como lo representamos, PO2, PSO2.
Por supuesto que son estímulos, ¿verdad? Que operan a un nivel inconsciente. No sabemos, ¿verdad? Suponemos que todas esas variables las tenemos en el rango fisiológico porque no tenemos manifestaciones de hipoxia, no tenemos síntomas de aumento de CO2, o sea, que nos llevaría a una acidosis. Y creemos, ¿verdad?, que la osmolaridad ahorita, a lo mejor si no hemos tomado suficiente agua, ya lo sabemos, capítulo 1, ¿no? A lo mejor nuestra osmolaridad está ahorita alta y a lo mejor podemos concluir que está alta porque tengo sed. Porque tengo sed. Y eso ya lo vimos, al menos lo de osmolaridad, capítulo 2, unidad 1. Capítulo 2. Capítulo 3, bueno, ¿qué me pasa? Capítulo 3, unidad 1, donde vimos el tema 3.6, estados de hidratación, sus mecanismos de control homeostático. Estímulo olfatorio y del gusto, por supuesto que son de sentidos especiales, pero son también químicos, ¿sí? ¿Cuáles son los que vamos a trabajar en este capítulo? Los 3 primeros, sin lugar a dudas. Sensaciones mecánicas, vamos a aprender qué receptores detectan tacto, presión, vibración, propiocepción, el prurito, el cosquilleo, etcétera. ¿Quiénes son los receptores para frío, para calor? Y cuáles son los receptores, ¿verdad? Y sus vías aferentes de las sensaciones nociceptivas. Con eso pasamos al segundo tema, jóvenes del programa, ¿verdad? El segundo subtema. Ahora son los receptores sensoriales y de estos receptores sensoriales hay 3 puntos que vamos a trabajar. Este de ahorita es la clasificación. Lo tenemos ahí como el subtema 221. Así está en el programa. Y esta tabla que yo les reproduje aquí en la pantalla, ni tienen necesidad de copiarla, jóvenes. Vean ahí la referencia, es Guyton, es el capítulo 47, que es el que todos ya debimos de haber leído o debemos de estar leyendo, la tabla 1. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los receptores, igual que las sensaciones, los estímulos, pues se clasifican de acuerdo al estímulo que ellos reciben. Entonces, si tenemos sensaciones mecánicas o mecanoceptivas, los receptores, ¿cómo se llaman? Pues mecanorreceptores. O sea, está fácil. Si tenemos sensaciones térmicas o termoceptivas, pues los receptores, ahí está la tabla, el grupo 2, termorreceptores. Y si tenemos en el punto 3 sensaciones de dolor, nociceptivas, pues los receptores se llaman nocireceptores. Entonces vean cómo la clasificación de las sensaciones pues es, o se pasa, se transfiere a la clasificación de los receptores, ¿sí? Las sensaciones químicas, pues claro que los receptores se llaman quimioreceptores. Ahora, ¿cuáles vamos a trabajar en esta parte del capítulo 2? Vean que el mayor número de receptores que tenemos en estas sensaciones somáticas pertenecen al grupo de mecanorreceptores, ¿verdad? Mecanorreceptores. Y ahí fíjense poco a poco para que no nos asusten estas tablas, ¿verdad? Tenemos para sensibilidad cutánea, superficial en la epidermis, más profunda en la dermis. Y ahí tenemos, fíjense cómo están algunas terminaciones vulvares o nerviosas libres, que no es lo más común. Ahí están encapsuladas. Fíjense más abajo, hay unas en ramillete, son las de Ruffini, hay otras encapsuladas por una cápsula de tejido conectivo. Las de Meissner son muy importantes para el tacto ligero, ya lo vamos a ver. Corpúsculos de Kraft. Tenemos el receptor del folículo piloso, es una terminación nerviosa libre que se enrolla en lo que es el folículo, la base del folículo. Yo creo que esto pudieron verlo en histología seguramente. Y luego fíjense, sensibilidad de tejidos profundos. Entonces, si hablamos de la tacto profundo, no va a estar el receptor cerca de la epidermis, va a estar en la parte baja de la dermis. Ahí tenemos el receptor mejor estudiado. De los mecanorreceptores, sin lugar a dudas, son los corpúsculos de Pacini, que son encapsulados, ¿verdad? Pero fíjense cómo tenemos sensibilidad de tejidos profundos y vean abajo de Pacini, receptores musculares. Y tenemos el receptor de lo que es el músculo, donde están las fibras musculares, el huso muscular.
Así se le llama, cuiden la ortografía. Si le quitan la H, pagarán caro su error, porque uso sin H, pues es una deflexión del verbo usar, a menos, ¿verdad?, que en un diccionario tú demuestres que uso con H y uso sin H son sinónimos. Entonces, cuidamos la ortografía. Uso muscular es el receptor del músculo. ¿Qué sensación? O sea, ¿por qué está aquí? ¿Por qué es un mecanoreceptor? Porque ese receptor, jóvenes, todo el tiempo está detectando qué longitud tiene nuestro músculo como órgano. Si está cortado, si está muy acortado porque la contracción es intensa, si tiene su longitud basal, si está distendido. Es un receptor que está detectando eso. Luego, vean, los músculos pues tienen sus tendones, sus estructuras de inserción a las superficies de los huesos. Y entonces, en los tendones está el órgano tendinoso de Golgi. Entonces, ¿qué está detectando el órgano tendinoso de Golgi? Todo el tiempo detecta la tensión, el tono. Si el tono es normal, si hay hipertonía porque la contracción sea potente, ¿verdad? O si hay hipotonía, está detectando eso. Y entonces estos dos receptores son fundamentales porque son los que transmiten la propiocepción. La propiocepción. Entonces ya sabemos que mi antebrazo está flexionado. Pues claro que mis receptores del bíceps están transmitiendo que el bíceps, ¿cómo está? ¿Está estirado? ¿Está relajado o está contraído? ¿Quién contesta? Bueno, a ver, Sherlyn, te oímos. Está contraído, doctora. Claro. Y por supuesto que el músculo antagonista, que es el de la cara posterior, que es el tríceps, pues debe de estar relajado. O sea, ¿por qué? Porque ese es el fundamento de la anatomía y la fisiología. Si yo realizo un movimiento de flexión, pues hasta háganlo ahorita, para que lo perciban y de esa manera no se les olvide. Vean, si yo tengo el brazo extendido, pues el que está contraído es el tríceps. El bíceps debe relajarse. Y si yo lo flexiono, pues este movimiento es por contracción del bíceps, relajación del tríceps. Y eso lo está informando mis usos musculares de ambos músculos. Están informando que uno acortó, ¿verdad? Aunque sea poco, ya sabemos que el acortamiento depende del tipo de contracción que realicemos, ¿verdad? Pero bueno, están informando eso para la propiocepción, para esa sensación y ejecución del movimiento voluntario. Vámonos ahí, miren, no lo vamos a ver aquí, pero ahí en mecanoreceptores, por supuesto que están los receptores de la cóclea. ¿Por qué están ahí? Porque acuérdense que el estímulo auditivo, ¿verdad? Eso lo aprendimos desde primaria o secundaria, o al menos en prepa. Y si no, pues aquí lo tenemos que aprender. Es un estímulo físico, es la vibración de un cuerpo. Y entonces, pues es un estímulo mecánico. Por eso los receptores del órgano de Corti, que son células ciliadas, pertenecen a este grupo. Aquí no los vamos a ver. Capítulo 3, ¿sí? Los del equilibrio igual. Y aquí están los receptores, los varoreceptores arteriales. Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, ya casi están todos. Voy a compartirles la pantalla para avanzar, ¿verdad? Y entonces estamos aquí, que me quedé diciéndoles, ¿verdad? Que
los receptores auditivos, que son las células ciliadas que están en el órgano de Corti, en el oído interno, pues también son mecanorreceptores, ¿verdad? Y los del equilibrio. Y también los varoreceptores arteriales. ¿En dónde hablamos de varoreceptores arteriales? Aquí le pueden poner entre paréntesis una leyenda doble. Pueden poner ver antes y ahí le ponen capítulo 1, tema 1.2 de la unidad 1. ¿Se acuerdan que ese tema 2 es los componentes de los sistemas de control homeostático? Y que pusimos algunos ejemplos. Entre ellos, la regulación de la temperatura, y el otro fue el reflejo varoreceptor. Entonces, ahí hablamos de los varoreceptores arteriales, ¿sí? Senos, se llaman aórticos y carotídeos. ¿Qué son físicamente? Ahí lo pusimos, porque fue el ejemplo. Son las terminaciones nerviosas libres de dos pares craneales, el 9 y el 10. Que no me acuerdo. Ah, pues no te apures. Si ya pusiste ver antes, quiere decir que ya lo revisamos. Regrésate a ese tema y vuelve a leerlo para que no se te olvide. Y también le puedes poner aquí ver después. Ver después, ¿por qué? Porque resulta que como este es un reflejo que se va a encargar, como lo dijimos en ese tiempo, de ajustar, de restablecer la hipotensión ortostática, es decir, la hipotensión que tenemos cada vez que cambiamos de postura. Acuérdate que es pequeña, pero sí se tiene que restablecer. Ahí lo vimos. Entonces, le pones ver antes y le pones ver después porque lo vamos a volver a revisar este reflejo en la unidad 4, porque es la fisiología cardiovascular. Y ahí tenemos un capítulo en la parte 2 de sistema circulatorio, mecanismos que regulan a la presión arterial media. Y claro que el primer mecanismo es este, el reflejo varoreceptor, ¿verdad? Pero desde aquí, es decir, desde antes ya lo sabíamos. Y vamos a avanzar. Fíjate los termorreceptores. Lo que estamos viendo, hay receptores específicos para detectar la temperatura baja, el frío, y otros para el calor. Aquí que tenemos que buscar, lo traiga Guyton o no, jóvenes, porque no nos vamos a circunscribir a un autor. Acuérdense que no trabajamos así. Vamos a buscar con qué temperatura los receptores para frío son excitados, o sea, generan su potencial de receptor. Y con qué temperatura los de calor, ¿verdad? Y sin lugar a dudas va a haber una temperatura en la que nos excitan. Y por eso es cuando decimos, lo que percibimos es una temperatura indiferente. No todo el tiempo vamos a decir tengo frío o tengo calor, sino simplemente pues no siento ni frío ni calor, temperatura indiferente, que es cuando el clima está templado, obviamente como solíamos tenerlo aquí en nuestra hermosa ciudad de Oaxaca. Pregúntenle a sus papás, porque ahorita pues resulta que a veces hay un frío inusual. Claro, no nos llega la nevada, ¿no? Que decíamos de España, pero hay un frío inusual y a veces hay un calor, jóvenes, de 38 grados. Pues eso no. Yo llegué aquí a Oaxaca hace 40 años y era un clima muy agradable, ¿verdad? Oscilaba alrededor de 25 grados, temperatura máxima. Imagínense ahorita 38 grados, pues es un calor, ¿verdad? Que exista esa temperatura en Huatulco o en Puerto Escondido, bueno, es costa. Pero aquí en Oaxaca, ¿a qué altitud estamos, jóvenes, sobre el nivel del mar? A ver, que nos sirvan nuestros cursos de geografía. ¿A qué altitud está la ciudad de Oaxaca? ¿Quién es oaxaqueño? ¿Quién vive aquí? No oigo. ¿No? Casi estamos a la misma altitud que Guadalajara. Por eso, si se fijan en el pronóstico del clima, generalmente Guadalajara y Oaxaca tenemos climas muy similares. Estamos alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué altura está San José Pacífico? ¿Quién es de San José Pacífico? ¿O de esa zona, de la Sierra Norte o de la Sierra Sur? ¿Alguien que tenga familiares o que sean inclusive de ahí? ¿Nadie en el grupo?
Yo no soy de ahí, pero es de 2000, 1500 por ahí. Así es. Y por eso si vamos a Puerto y nos vamos por la carretera de Miahuatlán, vamos a llegar a San José Pacífico. Y si se te olvidó tu buena chamarra de lana, pues te vas a morir de frío, ¿no? En San José Pacífico. Claro, llega uno a desayunar delicioso, ¿no? Delicioso ahí en sus restaurantes típicos que tienen, pero te mueres del frío. ¿Por qué? Pues porque está a 1000 metros más casi que aquí la zona de valles centrales. Entonces, si creían, ¿verdad?, que la geografía del estado no tenía nada que ver con la fisiología, claro que sí. Y nosotros aprovechamos en el curso siempre quiénes son del istmo, quiénes son de la costa, quiénes son de la sierra, quiénes de valles centrales. Eso lo ocupamos mucho en fisiología respiratoria. Además, es cultura general, jóvenes. Tenemos que conocer nuestro estado y conocer las características de nuestro país y de al menos de nuestro estado. Bueno, concluimos, ¿verdad? ¿En qué vamos? Los nociceptores, fíjense, nociceptores o nocireceptores, como está aquí, son terminaciones nerviosas libres, pues van a recibir el dolor. Ya lo sabemos, también se les llama receptores de dolor, nada más. Y luego, los siguientes grupos no los vamos a ver aquí. ¿Por qué no, jóvenes? Porque miren, el cuarto grupo sí vamos a saber que hay receptores electromagnéticos y esos que reciben, y dice ahí que es el estímulo de la visión, el estímulo visual. Resulta que el estímulo luminoso es de una naturaleza de energía que se llama electromagnética. Pues son los fotones. Entonces, ¿verdad? Pues, ¿quién va a recibir ese estímulo? Nada más los conos y bastones de nuestra retina, de ambos ojos. Pues no lo vemos aquí, eso es capítulo 3. Luego, quimioreceptores, pues aquí están, ¿verdad? Los del gusto, los del olfato, que ya veíamos, ¿verdad? Los receptores ahora no de senos, sino de cuerpos carotídeos, que son los que van a detectar la PO2 de la sangre arterial. Tampoco los vamos a ver aquí, tampoco los vamos a ver en el capítulo 3, porque no hay sentido especial, pero ¿dónde sí los vamos a ver? Unidad 5, fisiología respiratoria. Claro que ahí los vamos a ver. Osmolaridad, jóvenes, ahí está. Dice neuronas de núcleos supraópticos, sus inmediaciones. Claro que no. Ustedes ahorita, todos ahí donde dice osmolaridad, le ponen en dónde están nuestros osmoreceptores. Ahora ya lo pueden poner. Que no lo puedo poner, ¿de quién es el problema? El problema es que lo estudié ya en el capítulo 1, en la unidad 1, perdón, capítulo 3, tema 3.6, mecanismos de control homeostático que regulan estado de hidratación. ¿Qué no hablamos, jóvenes? Del mecanismo osmométrico de la sed y el volumétrico. ¿Y qué no vimos? ¿Dónde están los osmoreceptores? Que no me acuerdo. Ponte una cruz. Ponte una carita triste. ¿Qué tienes que hacer hoy? Hoy, cuando acabe esta clase o tengas tiempo, regrésate y recuerda dónde están los osmoreceptores y ahí lo pones. Ya lo vimos, ¿verdad? Es decir, no vamos a regresarnos porque nunca acabaríamos. Luego, CO2. Bueno, el CO2, ¿verdad? Lo van a percibir también ciertas células que son quimioreceptoras. ¿Dónde las vamos a ver? Oxígeno y CO2 son gases arteriales. Unidad 5, fisiología respiratoria. Y lo de glucosa, ¿verdad? Pues lo vamos a ver cuando veamos sistema endocrino. ¿Sí, jóvenes? Concluyendo este tema y pasando al otro, de receptores, ¿cuáles vamos a necesitar aprender y estudiar en este capítulo 2? Los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores. Nada más, ¿sí? Pasamos al siguiente subtema. Acuérdense que el tema es receptores sensoriales. Esto es la clasificación y ahora nos vamos a el tema 222 del programa. Nos marca sensibilidad diferencial y el principio de la línea marcada. Bueno, como introducción ponemos que estas son, la sensibilidad diferencial es una característica de los receptores sensitivos.
¿Quién nos quiere decir en qué consiste la sensibilidad diferencial? ¿De qué se trata la sensibilidad diferencial? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Cherlyn? Sí, ¿verdad? Cherlyn y luego Chirel. Y luego, ¿quién más? Cherlyn y Chirel se me identificaron. Ah, a ver, y Jailene. Entonces, vamos a ver, Cherlyn primero, luego Chirel y Jailene. Las escuchamos. Sí, doctora. Bueno, la sensibilidad diferencial va a ser esa característica en el que cada tipo de receptor va a ser muy sensible a solo una clase de estímulo sensitivo. O sea, es específico para él. Y eso es correcto, Cherlyn. Gracias. Chirel, ¿cuál es tu comentario? Bueno, podría agregar que esta especificidad lo hace ser insensible a otro tipo de estímulos. Y eso es correcto también, Chirel, porque complementa. Y finalmente, ¿quién más había levantado la mano? Porque ya se me borró. Cherlyn, Chirel. Bueno, sí, no sé quién más se me había levantado. Pero bueno, vamos a utilizar estas dos participaciones, de Cherlyn y de Chirel. Y así es. Cuando ustedes participan y dan la respuesta correcta, jóvenes, yo no tengo por qué repetirlo, ¿verdad? No, porque la misma atención, si es que solo creen que me deben prestar atención a mí, para nada. Acuérdense que la clase la hacemos todos ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que nos dijeron Cherlyn y Cherel es correcto. Lo único que quizá especificaríamos es que, por lo tanto, esa sensibilidad diferencial es una característica de los receptores sensitivos o sensoriales, ¿verdad? Y a lo mejor, como a lo mejor alguien pensó que yo iba a repetir, y ya les estoy diciendo que no voy a repetir, Cherlyn, ¿puedes volvernos a decir cuál fue tu comentario? Sí, doctora. Gracias. Es una característica especial de cada tipo de receptor que va a ser sensible a solo una clase de estímulo sensitivo. Muy bien. Y Chirel, ¿tú qué nos agregaste? Yo agregué que esa especificidad los hace insensibles a otros tipos de estímulos. Y eso es correcto. Y ahora vemos estas figuras que yo les presento en la pantalla, jóvenes. ¿Dónde está esa especificidad que nos dice Chirel que tienen los receptores? Pues vean los ejemplos. Las figuras primero del lado izquierdo, la parte superior. La percepción de la visión, ese sentido especial, es decir, recibir el estímulo electromagnético, que así se le llama al estímulo visual, solo lo hacen los conos y bastones. Ninguna otra célula de las 10 capas, como lo aprendimos que tiene la retina, lo logra hacer. De manera que si estas células en especial se pierden por cualquier motivo, de forma que si algún paciente tiene desprendimiento de retina, que eso son lesiones comunes, ¿verdad? Perdemos la oportunidad de ver. Así tengamos todos los componentes de los ojos, ¿sí? Perdemos nuestra visión. El corpúsculo de Meissner, ¿verdad? Véanlo arriba, ¿verdad? Y véanlo en la figura de abajo. Pues es un mecanorreceptor, que además vean su localización, es superficial. Está, ¿verdad? En la parte de la epidermis, en la parte debajo del estrato córneo de la piel. Es un receptor muy superficial, entonces detecta el tacto ligero. Compárenlo con Pacini, ahí en la figura de abajo, y vean cómo Pacini está en la dermis, o sea, está en la piel, pero en la capa profunda. Y entonces también detecta tacto profundo. Y claro, ese receptor, su principal característica, Pacini, es que es el que detecta la vibración como sentido somático. Vean el receptor de olfato, audición y gusto, que son sentidos especiales y no los vamos a ver aquí. Pero fíjense cómo comparten características. ¿En qué sentido? Es más, los de la visión también. Todos los receptores de sentidos especiales no son terminaciones nerviosas libres, tampoco encapsuladas como corpúsculos de Meissner y Pacini. Son como lo estamos viendo y ustedes ya lo saben,
Células especializadas y diferenciadas. Fíjense. ¿Y qué característica en común comparten las de olfato, audición y gusto? Ahí lo vemos. Todas son ciliadas. Las del gusto, ¿en dónde están esas células ciliadas que son las receptores? Pues en las papilas gustativas, obviamente, ¿no? ¿Dónde están las células ciliadas para la audición? Pues en el órgano de Corti, de la cóclea, ¿verdad? ¿Y dónde están las del olfato? Pues sus cilios, ¿verdad? Están en la mucosa olfatoria. ¿Y dónde vemos eso? En la anatomía y en la fisiología de capítulo 3, aquí, ¿no? Acuérdense de sensibilidad somática. Sí, aquí solo los mecanorreceptores. Ahora, ¿quién nos puede decir de qué trata el principio de la línea marcada? ¿Quién más quiere participar, jóvenes? A ver, Jailene, te oímos, y Lili. Bueno, lo que yo había leído es que el principio de la línea marcada marca cómo las fibras nerviosas van a transmitir una modalidad específica, y con esta modalidad nos referimos ya sea al dolor, al tacto, la visión o el sonido, que son las modalidades que podemos presentar. Es correcto. A ver, ahora te escuchamos, Jailene. Yo hablé, doctora. Perdón. Habló Jailene. Lili, te escuchamos, Lili. Sí. Bueno, pues igual podría agregar que pues estas fibras nerviosas pues solo transmiten impulsos, pero el tipo de sensación que vamos a percibir pues se va a determinar por el punto al que va a llegar nuestra fibra de nuestro sistema nervioso. Y así es como se estimula, pues, por ejemplo, la fibra del dolor cuando una persona pues está recibiendo ese tipo de estímulo. Y eso es también correcto. Lo que acabas de comentar tú y Jailene, ¿verdad? Es correcto. Fíjense ahora cómo el principio de la línea marcada no es una propiedad funcional de los receptores. Es complementaria. ¿Por qué? Porque acuérdense que los receptores son terminaciones nerviosas libres de algunos axones, de algunas fibras nerviosas, como les decimos también, o son terminaciones encapsuladas. Obviamente, ¿con qué se continúa el receptor? Pues con la fibra nerviosa, cuya terminación es la parte receptora. Entonces, el principio de la línea marcada, como lo oímos de sus dos compañeras, se cumple en las fibras nerviosas sensitivas o aferentes. Y es complementario. Si los receptores tienen sensibilidad diferencial, que quiere decir que son específicos para recibir una modalidad sensorial, ¿verdad? El principio de la línea marcada dice, pues las fibras nerviosas aferentes también tienen especificidad y solo van a transmitir la modalidad de estímulo, la modalidad sensorial que es recibida por los receptores que ellas constituyen. Y vean cómo está representado eso en la figura del lado derecho de la pantalla. Véanlo. Miren, ahí está la mano, ¿cuál es? La palma, ¿no? La mano izquierda, ¿sí? Y entonces está puesto que mi dedo índice en la yema me piqué con un objeto punzocortante. Y obviamente me produjo lesión tisular. Acuérdense que el estímulo doloroso es el producido por lesión tisular. Ahí, ¿quién lesionó? Pues el objeto punzocortante, el clavo, la tachuela, la aguja, el alfiler, lo que haya sido. ¿Quién recibió ahí el estímulo? Los nociceptores, terminaciones nerviosas libres. Pues las fibras de esas terminaciones nerviosas son las fibras aferentes. Lo que van a transmitir, pues es esa modalidad, el dolor, pero ya no lo van a recibir el dolor ni transmitir como tal, pues quién sabe cómo se transmitirá eso. Lo transmiten, esa modalidad sensorial, a partir de las fibras nerviosas aferentes. Todas las modalidades sensoriales se transmiten como impulsos nerviosos sensitivos o aferentes, que no es otra cosa más que la conducción de los potenciales de acción que inician en el receptor. Y entonces vean y comparen con el segundo ejemplo que la misma figura dice. Ahora, en el borde interno, en la palma de mi mano, me están tocando con algo muy suave, un tacto muy ligero, como es una pluma.
Y entonces no es lo mismo el dolor de mi dedo índice a la sensación de tacto ligero que siento en el borde. Y sí la siento, háganlo ustedes ahorita, si no tienen aguja, pues ni se piquen. Pero el tacto, inclusive con su misma mano, ¿verdad? Y fíjense, pueden sentir el tacto en el dedo meñique, en el anular, en el medio, en el dorso, en el antebrazo. Y ahí lo único que está cambiando, jóvenes, es qué nervio está transmitiendo eso. ¿Y qué me lo voy a aprender? Por supuesto, pues si para eso es este capítulo, yo voy a tener que saber quién transmite las modalidades somáticas de mi dedo meñique, el anular, el medio, el índice y el pulgar. ¿Quién transmite? No son los mismos nervios, pero los axones son de los receptores. Y fíjense cómo ahí, qué curioso el dibujante, a veces los dibujantes hacen su mejor esfuerzo. Las terminaciones nerviosas libres de donde está la tachuela, el clavo, las puso ahí como circulitos oscuros, pues son terminaciones, son los nociceptores, ¿verdad? Nocireceptores. Y donde está la pluma, fíjense cómo puso circulitos. Es tacto ligero, jóvenes, vámonos a la figura del lado izquierdo, en la base. ¿Qué dijimos? ¿Quién está percibiendo ese estímulo? Pues el receptor de tacto superficial, que son los corpúsculos de Meissner. No es Pacini, porque Pacini sería un tacto más profundo. O sea, este es un tacto ligero y un tacto más intenso, más profundo, pues ese es Pacini. Entonces, así es, jóvenes, ¿verdad? No sé si quedó claro hasta aquí. Déjenme revisar la hora. ¡Ay, ya nos pasamos! ¡Qué barbaridad! No dejen que pase eso. Cualquier duda, ya saben, cuando nos pasamos, 3 minutos es terrible.